quizás en primer lugar es mejor retomar con un ejercicio, ¿ya? Antes de ver la materia que yo quería ver. Ya, Vale. entonces voy a compartir pantalla, pero lo voy a hacer igual acá. Eso es aquí lo que quiero ver, empezar a ver con ustedes hoy día. ¿No entra la prueba o sí? ¿Ah? ¿Esto entra la prueba o no? ¿O sí? A Bueno, ver, derivada. las aplicaciones de la derivada como tal, quizás solamente la primera que es como, de hecho ya la vimos, ¿ya? Porque como estábamos con el otro texto también, entonces la primera parte ya la vimos, pero después, de ahí yo les voy a decir hasta qué punto entra, ¿ya? Pero esto aquí, este texto, como no es el texto que habíamos usado nosotros antes, entonces aquí están incluidos algunas cosas que nosotros habíamos visto previamente y están algunas cosas nuevas. Pero primero partamos con el ejercicio. Aquí, documento en blanco. Ahí. Ya lo agrandamos un poco. Y creo que tengo que modificar aquí el grosor del lápiz. Dejémoslo así. Entonces sería, si tomamos esta función, f de x igual a... ya, pongámosle eso. Y acá una fracción, pongámosle x al cubo menos 3 x, así nomás. Y acá, no sé, ¿qué les gustaría? X elevado a 5 más 2x cuadrado. Ya, esta fracción acá. Ya, teniendo esta función, quiero calcular la derivada. Ya, entonces aquí determine f' de x. Bien. Entonces, acá, en primer lugar, tenemos una función compuesta de varias cosas acá, ¿ya? Tenemos ya la parte aquí del cuadrado. Tenemos la función, la parte aquí del el seno. Y tenemos aquí por dentro una fracción en el argumento. Debería poner aquí también ese marcador más grueso para no demorarme tanto. Bueno, ya, pero eso. ¿Ya? Entonces, se puede ver aquí la estructura, entre comillas, desde afuera hacia adentro de la función. Ustedes pueden dejar sus micrófonos abiertos. En total somos relativamente pocos ahora todavía. Es por la hora, yo sé.
se puede ver esa estructura de que aquí primero, digamos, la función que está más, entre comillas, afuera es el hecho de que estoy tomando el cuadrado acá. Ujú. En Sí, el sí, sí. sentido de que esto, yep, esto lo puedo escribir acá como seno de esta fracción x elevado a 5 más 2x cuadrado. Ok, bueno, ya. Esto de aquí y todo esto al cuadrado, ¿ya? Después adentro sigue el seno y luego tengo la fracción, ¿ya? Hagamos lo siguiente. Acá en la fracción yo puedo simplificar una x acá. Aquí entonces como observación. Pero eso no es ni siquiera tan necesario hacerlo. Si no se puede hacer, no importa mucho. Pero en este caso, como puse el ejemplo acá, puedo simplificar por un x esta fracción. Entonces me va a quedar x al cuadrado menos 3 dividido por x elevado a 4 más 2x. Eso. Entonces, ahora significa de que lo que yo voy a hacer aquí es, voy a calcular esta derivada. Entonces, del x cuadrado menos 3 dividido por x elevado a 4 más 2x. Y esto aquí al cuadrado. Ya, ahora entonces empecemos a derivar. La derivada aquí tengo que aplicar claramente la regla de la cadena, ¿ya? Porque tengo una función compuesta. Entonces, la derivada, o sea, la regla de la cadena me dice la derivada de la función que está por fuera, ¿ya? Evaluada en lo que está adentro, en el paréntesis acá. Entonces, en este caso, si yo tengo la potencia, o sea, x elevado a 2, aquí simplemente baja el 2 y me queda con x elevado a 2 menos 1, que en este caso es 1. O sea, tengo 2 y lo evalúo en lo que está dentro del paréntesis, sin tocarlo todavía. Más 2x, ¿ya? Pero la regla de la cadena me dice que tengo que multiplicar por la derivada de lo que estaba dentro del paréntesis, del primer paréntesis grande, que es toda esta parte de acá. X elevado a 4 más 2x, ya. O sea, la derivada de todo esto. Entonces, ahora la primera parte ya la derivamos. Ya está lista, digamos. Pero hay que escribirla de nuevo. Ya, y esto ahora, la derivada del seno es el coseno. Ojo, aquí de nuevo tenemos que aplicar regla de cadena, pero la derivada del seno es el coseno, así que nos queda el coseno evaluado en el argumento dentro del paréntesis, x a la 4 más 2x, ¿ya? Pero tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis acá de nuevo, x cuadrado menos 3 dividido por x elevado a 4 más 2x. Eso, ya. Y ahora,
Bueno, entonces aquí voy a intentar de escribir un poco más de manera, voy a necesitar más espacio, a eso me refiero. Entonces, esto va a ser 2 seno, o sea, esta parte de aquí permanece igual, porque eso ya lo, por decirlo así, ya lo tramitamos. Ahí, por coseno de la fracción, x cuadrado menos 3 partido por x elevado a 4 más 2x. Ya, y ahora, para esta última derivada acá, aquí tengo una fracción. Entonces, aquí tengo que aplicar la regla del cociente. ¿Ya? Así que, como preparativo, colocamos una rayita larga. Ya, más o menos así quizás resulte. Entonces, de todas maneras, al aplicar la regla del cociente, entonces divido por el denominador al cuadrado acá, y en el numerador lo que va es que la derivada del numerador original de acá multiplicada por el denominador, esto es o sea, primero derivamos lo de arriba y lo multiplicamos por, entre comillas, lo de abajo, ¿ya? Al tiro. Entonces nos queda la derivada del x cuadrado menos 3 es solamente 2x, porque la derivada del 3, como es una constante, es 0. Y esto lo multiplicamos por el x elevado a 4 más 2x. Y hay que restar. Entonces, ahora dejamos el numerador original tal cual, x cuadrado menos 3, y multiplicamos por la derivada del denominador, que en este caso aquí es 4x al cubo más 2. Ya, y aquí ustedes ven, ya tenemos que alargar más la línea. Eso. Entonces, esto ahora, ahora aquí en esa parte tenemos todas las, digamos, ya no nos quedan esos días de X, las derivadas pendientes. Aquí ya derivamos todo lo que había que derivar. ¿Ya? Así que ahora lo Profe, único, ¿sí? yo tengo una duda, ¿por qué es 4x elevado a 3? ¿Cómo lo saco? Oh, ¡ay! Perdón, es que esa cosa, ustedes saben, de repente me toma el lápiz cuando yo voy con el dedo al touch del compu. ¿Ya? Bien, ahora sí. Acá, esto es el denominador, ¿ya? Y la derivada del x elevado a 4, esto es 4 por x elevado a 4 menos 1. O sea, me queda el 3. Ah, ok. Y aquí tengo 2 por x elevado a 1. La derivada es 2 por 1 por x elevado a 1 menos 1, 0. Este es 2. ¿Ya? Esta de aquí es la derivada de esto. Ya, Eso. entiendo. Bien, ahora podemos simplificar esa expresión un poco, porque, bueno, eso sí, aquí en la primera parte no podemos hacer mucho todavía. Entonces dejémoslo así, tal cual. 2, porque el seno A, bueno, la verdad, aquí podríamos aplicar una identidad trigonométrica, porque 2 seno por coseno con el mismo argumento
esto es aquí la ecuación para el seno del doble ángulo. ¿Quieren acortarlo? ¿Se acuerdan de esa identidad trigonométrica? No tanto. Ya, entonces dejémoslo así, ¿ya? Pero eso de aquí lo podríamos juntar en el seno del doble ángulo, pero lo podemos dejar también así nomás, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros vimos trigonometría, pero la vimos cortito. Y además en una expresión como tan, entre comillas, feíta, no nos preocupemos por ese arreglo. Pero aquí tenemos, en esa fracción, esta parte aquí, si se fijan, tenemos, aquí podemos simplificar términos. Porque aquí, de esta parte, vamos a tener 2x elevado a 5, y aquí vamos a obtener también x elevado a 5, y para ser exacto van a ser menos 4. Así que en total nos van a quedar menos 2x elevado a 5 acá. Entonces, acá nos van a quedar 4x cuadrado. ¿Ya? Ustedes pueden ver mi flechita, ¿cierto? Aquí tengo 4x cuadrado. Y aquí voy a obtener... bueno, perdón, permítame primero acá seguir con... porque aquí voy a tener potencia x al cubo también, que van a ser 12, y aquí con menos por menos. O sea, más 12x al cubo. Ya, y ahora vamos a las potencias 2, porque aquí entonces tengo 4x cuadrado, y aquí voy a tener en total menos 2x cuadrado. Entonces 4 menos 2 me quedan 2x cuadrado. Y la última cosa aquí, los términos constantes que me van a quedar son, aquí es 6, y este menos por este menos de nuevo me va a dar más. Así que tengo más 6. Más 6. Y ahora todo esto de aquí dividido por x elevado a 4 más 2 x, y esto al cuadrado. Bueno, y aquí ahora yo podría sacar un factor común 2 todavía y multiplicarlo hacia adelante si quiero. Pero en sí, aquí ya estamos como con una expresión ya más razonable. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿No se podría haber multiplicado uno de los del denominador por lo que está multiplicando 2x? O sea, haber simplificado, perdón. Lo que tú quieres hacer es simplificar acá. ¿Sí se puede hacer eso? Se puede, pero significaría de que tendrías que colocar aquí un paréntesis grande, porque aquí te va a quedar una suma o una resta, dependiendo de cómo quieras interpretarlo. Ok. Pero también sería posible. Claro que aquí en esta segunda parte, acá no se puede simplificar ahí muy bien algo. Ya, o sea, se simplificaría aquí esta parte, pero esto quedaría igual de desastroso. O sea, es cosa de gusto, se podría hacerlo, sí, ya, para simplificar. Igual aquí en esta última expresión todavía también, como les dije, acá podríamos sacar un factor 2
que está en común para podemos sacarlo adelante. Y aquí podríamos usar una identidad trigonométrica. Y esta de aquí es el seno del doble ángulo. Pero, digamos, no es necesario, ¿ya? Lo único, digamos, hasta acá, si esa pregunta, por ejemplo, vale 10 décimas, entonces hasta acá tienen 9 décimas y acá se va a dar una sola décima más por intentar de arreglar un poco la expresión. Eso, para que me entiendan también un poco como la evaluación en el sentido de qué cosas son las que importan más, ¿ya? Aquí con intentar de simplificar, eso sí, de manera correcta, eso igual, ese último paso aquí vale a lo más un 10%, como les dije, en este caso, de las 10 décimas, entonces esto aquí a lo más sería una décima, ¿ya? A propósito, yo tengo, en sí, como les dije, yo tengo la pauta hecha y con distribución de puntaje incluso hecha ya. O sea, no solamente por ejercicio, sino que en la solución del ejercicio, pero también ya hay un ejercicio que voy a simplificar todavía porque creo que podrían sufrir demasiado con ese ejercicio, ¿ya? Así que, pero igual no se confíen, ¿ya? La prueba no es un regalo tampoco. Igual es súper importante que ustedes aprendan y practiquen el hecho de, o sea, el cálculo de derivadas, ¿ya? Pero no nos podemos quedar por siempre pegados solamente en las técnicas de derivación. ¿Ok? Lo lamento, pero tenemos que avanzar porque en sí nosotros estamos ya un poco atrasados incluso según lo que debería ser la planificación del curso, o sea, del curso en total. ¿Ya? Así que, dudas, consultas respecto a este ejercicio. Sí. ¿Sí? ¿Por qué el exponencial del seno lo dejó en paréntesis como si estuviera haciendo un exponente a toda la fracción en sí y no sacó al tiro la derivada de seno cuadrado que sería coseno del cuadrado de x? Aquí al principio te refieres. Ujú. Lo que pasa es que aquí tomé solamente o sea, lo hice bien paso por paso. Y aquí la función que está más afuera es este cuadrado acá. ¿Ya? Y eso quiere decir que tomo todo esto aquí es como mi X, todo eso es lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí la función la que estoy derivando es la X al cuadrado. Y ahí la derivada es 2X, acá tengo mi X, ¿ya? Por la derivada del X, que está acá, ¿ya? O sea, aquí no puedo, o sea, si yo lo escribo al tiro de esta forma aquí, digamos, también es posible, pero aquí escribí todos los pasos, ¿ya? Si no anotan este paso y llegan al tiro a esto, también está bien, pero aquí, me refiero, aquí aplicamos la regla de la cadena una vez. Acá, para poder calcular eso, es regla de cadena una vez. Aquí, en esa parte ya la aplicamos. Por eso está aquí multiplicado por la derivada de esto. O sea, a ver cómo lo pongo. Acá, por la derivada de lo de adentro, ¿ya? Y aquí aplicamos la regla de la cadena otra vez.
porque la aplicamos aquí ahora para esta parte. Entonces nos queda aquí esa derivada de lo de adentro, pero respecto a este interior acá. Y aquí después aplicamos la regla del cociente. Acá esto es regla cociente. Acá para calcular esa última derivada. Eso, o sea, lo que pasa es que esa función aquí es una compuesta de más funciones. Por eso hay que aplicar la regla de la cadena varias veces. ¿Se entiende esa parte o escribo la F aquí directamente como combinación? O sea, describo las funciones G1, G2, etcétera, que están involucradas acá. No, esa parte entendí. Ahora la otra duda que también tengo, ¿por qué la parte de la regla del cociente pusimos un 2x delante del paréntesis de x a la cuarta más 2x? ¿De dónde salió ese 2? En la regla del cociente. Ah, este cuadrado aquí de abajo. A ver, este. No, el otro, el que está al frente del x a la cuarta. En la Frente parte a... donde está el numerador. A la izquierda. Ujú. Ah, este No, 2x. sí, ¿de dónde fue que salió? ¡Ay! La regla del cociente. pu. Perdón, pero el tema es que la regla del cociente es que derivo el numerador y multiplico por el denominador sin derivarlo. ¿Ya? Esa es esa primera parte. Ahora, la derivada del x al cuadrado, esto es 2, baja el exponente, 2 por x elevado a 2 menos 1. O sea, 2x elevado a 1, o sea, 2x, ¿ya? Menos la derivada del 3. El 3 es una constante, así que su derivada es 0, ¿ya? Por eso aquí no hay un paréntesis. O sea, no es necesario colocar el paréntesis acá. Pero este 2x aquí es la derivada del x, x cuadrado menos 3. O sea, voy a escribirlo acá, x cuadrado menos 3 prima, esto es 2x y nada más. Profe, ¿Sí? yo creo que no entendemos mucho lo del derivado. Me refiero a que a una fracción. ¿Podríamos hacer más de esa? No sé si se... Como derivar x al cuadrado más 2, ejemplo. Más 2x. Upala, me están cambiando todos mis planes. Miren, yo les dije la semana pasada, hay unas pocas reglas de derivación, ¿ya? Y después hay unas, como un kit básico de algunas derivadas. El kit básico que aquí en este caso estábamos usando es que si yo tengo una potencia x elevado a n, cualquier número n aquí real, ¿ya? Y quiero calcular su derivada, aquí la derivada es simplemente n por x elevado a n menos 1. ¿Ya? Después, la derivada del seno de x es el coseno de x. La derivada del coseno de x
es menos seno de X. Después tenemos, por ejemplo, la derivada de e a la, pongámosle al tiro e a una f de x, ¿ya? Si quiero derivar eso, aquí esto es entonces f de x, perdón, f' de x por e a la f de x. Ahora, en particular, si aquí tengo, ya lo voy a escribir también, e a la x, la derivada de esto, eso es simplemente e a la x. ¿Cuál más? La de tangente. Bueno, la tangente se obtiene aquí utilizando el hecho de que la tangente es seno dividido por coseno y aplicamos la regla del cociente y obtenemos que la derivada de la tangente es entonces la secante al cuadrado, es decir, 1 partido por coseno al cuadrado. Ya, pero esa es consecuencia también de estas aquí básicas, solamente utilizando la regla del cociente, bueno, y la identidad esa de Pitágoras. Lo que yo quería poner, esa, la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por x. Y eso es como el kit básico que necesitamos. O sea, aquí después aplicamos las reglas. Aquí tenemos en sí, o sea, lo pusieron en el archivo que yo les puse, que yo les di, eso era como un PDF, un PowerPoint. En ese archivo lo pusieron como regla de la suma, pero en sí, bueno, y lo voy a poner parecido, pero eso tiene que ver más bien con la linealidad. Y se acuerdan que nosotros cuando vimos límites, ¿ya? Los límites son lineales en el sentido de que si yo quiero calcular el límite de una suma de funciones, entonces esto va a ser la suma de los límites. Y si yo quiero calcular el límite de un múltiplo de una función, o sea, un número multiplicado por la función, entonces esto va a ser este número multiplicado por el límite de la función. O sea, ese número, ese escalar, sale para afuera del límite. Lo mismo ocurre con las derivadas, porque las derivadas también son límites, como vimos, ¿ya? Entonces, aquí, si yo tengo alfa veces f de x más beta veces g de x, y quiero derivar eso, entonces esto va a ser simplemente alfa veces la derivada del f más beta veces la g derivada del g, y no me cabe ahí, ya, justito, g de x. La otra cosa es que la regla del producto, aquí, regla del producto, esta es, si yo tengo f de x por una g de x, un producto entre dos funciones, entonces aquí, a ver, me queda poco espacio acá. No. A ver, voy a colocar esto para allá para poder aprovechar un poco mejor el espacio. Aquí, regla del producto es simplemente que es la derivada
de la f, en este caso, o sea, de la primera por la segunda función, lo multiplico aquí y la segunda sin derivarla, pero le tengo que sumar. Entonces, y ahora dejo la primera y derivo la segunda. Regla producto. Después tenemos la regla del cociente. ¿Ya? Que sería, si yo tengo una f de x partido por g de x y lo quiero derivar, esto va a ser f' de x por g de x menos f de x g' de x y todo esto dividido por g de x sin derivarlo acá al cuadrado. Ya. Y por último, la última regla que nos falta acá, digamos, esas aquí son reglas más bien, diríamos, como algebraicas. Y entonces la última regla es la regla de la cadena. Regla de la cadena, que es si yo tengo una f evaluada en una g de x, ¿ya? Y quiero derivar eso, entonces esto va a ser f' evaluado en la g de x por la derivada de lo de adentro. Ya, con esas 4 reglas, más estos ingredientes básicos que anoté aquí también en verde, son todas las herramientas que necesitamos para calcular las derivadas. Digamos, aquí ustedes ven, es súper poca la materia. Lo único es que hay que aplicar las reglas y después, por eso yo les di la tarea para que practiquen, porque la verdad eso se aprende también, el aplicar las reglas se aprende practicando, o sea, y no sirve de que yo haga todos los ejercicios, ustedes tienen que practicar. Y después presentarme las dudas. Lo que podríamos hacer, a ver, normalmente en una clase presencial, lo que yo haría es, yo les pondría un ejercicio y les dejaría un tiempo para que ustedes lo analizaran un poco. Y después vemos cómo van avanzando, si logran hacerlo. Y ya, hagamos eso. A ver, lo único es que aquí ya se me acabó el papel hacia abajo y quiero dejarles puesto esta ¿Profe? parte, ¿sí? Es que yo quería hacerle una pregunta de ese ejercicio un poco más arriba. ¿Ya? ¿Dónde? Ahí esa observación que pone, ¿a qué se refiere? Porque cambia Ups. el paréntesis adentro de los senos. A ver, espérame un segundito. Ahí. Que ahí me perdí ¿Qué un hice poco. acá? ¡Ay! ¡Córrete! Ahí. Ya. Esta observación. Lo que pasa es que yo hice ese ejercicio así como cuando lo escribí acá arriba, ¿ya? Lo hice como, ya, pongamos estos términos, ¿ya? Y aquí lo que yo hice acá primero fue, aquí puedo factorizar un x, ¿cierto? Esto es x por x cuadrado menos 3. Y aquí esto es este x a la 5
más 2x cuadrado aquí. Esto es x por x elevado a 4 más 2x. Entonces, cancelo esta x de acá. Eso. Ahora parece que llegó justo un camión aquí al lado, pero bueno, perdón. Ya. ¿Qué tal si les doy un ejercicio? Ya, lo escribo aquí en una parte en rojo. Y ustedes me calculan la derivada y me cuentan cómo van. ¿Ya? Porque ustedes tienen que practicar, por favor, y me tienen que preguntar también después, me pueden mostrar también, digamos, cómo les ha ido o me pueden dictar. ¿Ya? Pero solamente para que, entre comillas, forzarlos un poco a que practiquen, porque aquí ustedes ven, son súper pocos ingredientes que necesitamos. Y solamente eso lo aplicamos, pero ustedes tienen que practicar eso. Y eso no lo puedo hacer yo por ustedes. A eso me refiero. Entonces, tomemos una función. Ya, voy a tomar una f de x. Entonces, igual a ver, logaritmo natural de del seno, ya, pongámosla difícil, no tan difícil, ya, entonces, sin esa, ya, este debería salirles rápido. Y ahora les voy a pedir a ustedes, por favor, que piensen un poco en este ejercicio, que lo intenten hacer. Aquí, f' de x, entonces, igual a. A ver. Sí, de hecho la respuesta aquí es súper corta. Ya, ¿quién lo tiene listo? Yo creo, la verdad, no sé, ¿Ya? pero espero Entonces, haber llegado. ¿qué es lo que obtuviste? ¿Me puedes Viendo, dictar, por favor? sí, viendo la regla, yo puse primero 1 partido en seno y el seno lo derivé a coseno. Entonces 1 Ajá. partido en coseno. Entonces, Puse. ¿y dónde te quedó el coseno? Después seguí, así como 2 rayitas, y puse 1 partido en coseno. Y hasta ahí creo que llegué. Y no sé si está bien o no, A ver, pero lo hasta intenté. aquí Sí. derivaste la primera parte. Eso está bien. Ahora Y- quieres colocar la derivada de lo que está adentro, el coseno. ujú, O sea, el seno está ujú. adentro y la derivada es el coseno. Pero eso aquí simplemente queda multiplicando, Sí. ¿ya? Entonces, al final nos queda coseno dividido por seno. Ah, ok. Sí, de hecho ahí Diego también lo respondió. O sea, como la tangente es seno dividido por coseno, y aquí obtenemos coseno dividido por seno, eso es justo la cotangente también, ¿ya? Mm, Eso, pero pero no entiendo no, por eso es qué se solamente para... multiplica por coseno. ¿Ah? ¿Por qué se multiplica con coseno? Por la regla de
¿De cadena, cociente? de la cadena. Ah, de la cadena, ya, ya. Sí, Ah, ok, porque ok. eso. Bien, o sea, ya entonces, dado que nos quedan como 9 minutos, a ver, lo único es que, uy, si tengo que, es que puedo sacar otra hoja para poner el siguiente ejercicio. Este pequeño resumen súper compacto es como para torpedo lo que les hice aquí abajo en verde. La función roja entonces queda coseno de x partido por seno de x. ¿Sí? La derivada. Ok. Ahí es la Ay. f' acá. A propósito, ¿cómo quedaría aquí la segunda derivada? ¿De dónde es que no leo el puntero? Ah, la segunda derivada aquí de esta f que está en rojo, de la f', o sea, de la f que está en rojo y entonces la derivada de esta aquí, que va a quedar, de hecho, aquí entonces, bueno, como el coseno lo podemos escribir aquí arriba. Coseno de x dividido por seno de x, sí. ¿Cómo tenemos que derivar eso si queremos derivar aquí otra vez? Aunque ahí voy a necesitar un poco más de espacio. Ya, pero si queremos saber eso. O sea, tomo la primera derivada y la derivo de nuevo. Entonces, en primer lugar, ¿cuál regla tengo que aplicar acá? La de cocientes, ¿no? Ujú. Exacto. Ay. Entonces. Bacán. No, pero a mí me da la impresión de que ustedes en sí pueden calcular derivadas. Lo único es que como que no se atreven nomás. Pero por eso digo, hay que intentarlo nomás, hay que practicarlo, y no es mucha la materia respecto a eso. Lo que sí, digamos, de ahora en adelante se va a pedir que ustedes sepan derivar. Y no solamente en los ramos de matemática, sino que también en los ramos de física, química, estadística, no sé, en cualquier ingeniería las derivadas son fundamentales. O cualquier carrera técnica también, perdón, pero digamos, es que estoy diciendo eso porque no es solamente para el matemático teórico una herramienta fundamental, sino que las derivadas como tal tienen realmente aplicaciones en todos los ámbitos. Ya, ¿cómo vamos con esa derivada? Yo creo que bien, porque lo estaba haciendo. Um, Esa es la anterior, la que subió el Simón. Sí, al menos así llega el resultado ya. a ver, con lo que me escribiste. Es de la de arriba, no la que estamos haciendo ahora.
Lo que pasa es que, de hecho, el resultado que me escribiste ahora no es el resultado de la primera derivada, Simón. Y además, ojo, esto de acá, esto de aquí, no es un producto de funciones, es una composición de funciones. Es el logaritmo natural evaluado en el seno de X. Porque yo sospecho que intentaste aplicar aquí reglas del producto. Es que apliqué regla del producto. Yo estaba Sí, en pero componentes, ¿sí? no es eso. Porque tendrías que tener, digamos, para poder aplicar reglas del... ¿Dónde lo pongo? Para poder aplicar reglas del producto tendría que decir lnx por seno de X. ¿Ya? Pero aquí no está digamos, el X está reemplazado por el seno de X acá. ¿Ya? Cuidado, eso es otra constelación. Yo sé que ustedes muchas veces tienden a no escribir el argumento, pero matemáticamente son dos conceptos totalmente diferentes acá. Profe, Lo que llegué está... hasta un punto. De la segunda llegué hasta un punto y no sé si está ahí termina o no. Ay, Y ya, no sé si veamos. dictárselo o no. Mira, para la segunda derivada, tomamos aquí la primera derivada, que es un cociente, entonces aplicamos la regla del cociente ahora, ¿cierto? Entonces me va a quedar un poco apretado. Ya, lo voy a escribir de esta manera, entonces. 1 dividido por el seno cuadrado de X, ¿ya? Porque por la regla del cociente tengo que dividir por el cuadrado. ¿Y no lo puedo multiplicar dejando coseno y seno o no? Digo, o no se puede. No, sí, arriba en el numerador, lo que va ahora es la derivada de lo de arriba, que es menos seno de X, que es la derivada del coseno, ¿ya? Por el seno. Sí. Menos. Menos el coseno de X, yo puse. Ajá. Por coseno. Por coseno. Muy Es lo bien. mismo. ¿Sí? Es que como yo lo hice al tiro partiendo abajo, entonces lo Sí, hice no, es y no que había aquí cachado. lo escribí así por el tema de espacio acá. Ya, lo que pasa es que aquí ahora, bueno, en sí así está bien aplicada la regla del cociente, ¿ya? Pero lo que podemos hacer aquí ahora es, aquí tenemos un signo menos y acá, Sí. entonces lo sacamos para afuera. Bueno, pero así obtenemos la derivada al principio cuando aplicamos la regla del cociente. Entonces ahora saco este menos para afuera, entonces acá me queda más, ¿ya? Entonces acá tengo seno al cuadrado más coseno cuadrado. Sí, eso me quedó. ¿Ya? Y pues. Y lo práctico es que eso, cuando les hice el resumen como bien cortito también de la parte, el resumen del resumen, por decirlo así, de la trigonometría,
seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto es 1. Ah, eso es 1. Ya, ¿Sí? ya, ya. Entonces Eso aquí nos queda solamente menos 1 dividido por el seno al cuadrado de x. Ah, sí, Laura. Ya, gracias por recordarme. Ya, pero por lo menos ahora ustedes ya están empezando a derivar, pero como les dije, ustedes tienen que practicarlo, tienen que atreverse. Aquí abajo, esas son todas las herramientas que ustedes necesitan, no necesitan más. Eso es como el torpedo ya para toda la derivación. Y lo único es que ustedes tienen que aplicarlo después en los ejercicios. Entonces, ¿dónde está? Acá.